Señores, hoy no fue que se llevó a cabo la emisión del juicio del juez de la Suprema con respecto al caso de la acusación en contra de Félix, pero hoy es el día en que se va a hablar más de ello. Hay mucha gente que está esperando las diferentes opiniones de los diferentes medios con respecto a ese caso. En el caso nuestro, nosotros no vamos a asumir una posición de tipo política partidista, porque aquí hay pronunciamientos que se están haciendo en base a pronunciamientos obligados porque tiene la oposición necesariamente que pronunciarse en contra, ni tampoco pronunciamientos a favor que tienen que hacer los seguidores y allegados del sector político a que pertenecen los acusados. Pero hay también una posición que hay que resaltar, y yo quiero que nuestros amigos de la revista la tomen en cuenta, que es aquellas personas que por razones de tipo personal, agradecimientos, miembros del mismo partido. Recuérdense que Félix Bautista fue el hechura del presidente Fernández. Por tanto, en cierta forma, señalar cualquier posición negativa en contra de Félix, indirectamente lo es en contra de Leonel Fernández. Hay también algo que es el mejor ejemplo. Señores, es el caso de un político que se pasó 8 años siendo ministro de Leonel Fernández y siendo compañero de partido, o por lo menos compañero de gabinete de Félix Bautista, y nunca durante el ejercicio de sus funciones hizo un pronunciamiento. Sin embargo, en el día de ayer comenzó a aparecer en sus páginas digitales una cantidad de improperios contra el fallo de ese juez que no se corresponden con un hombre que haya estado cerca del PLD y cerca de Leonel Fernández. Se trata de la posición de Max Puig. Max Puig ha hecho una serie de pronunciamientos que cualquiera piensa que Max es un miembro de... Cualquiera piensa que nunca pasó por ahí, doctor. Parece que estaba cautivo. Que nunca fue parte de ese gobierno. Parece que estaba cautivo dentro del gobierno. Él estaba obligado, él era estaba secuestrado por Leonel. Es increíble eso. Lo que parece en los diferentes... Dice que hay que sacar al PLD del poder. Pero nunca dijo que había que sacarlo cuando él estaba. No, porque se iba él también. Yo creo que los políticos tienen que... Naturalmente él está jugando un papel, un rol de opositor. Pero está bien. Considero yo que se ha pasado. Hay cosas que no Tengo le usan. la misma sensación de cuando condenaron a Jorge Blanco. Con el problema judicial en términos generales, porque hay mucha gente pronunciando sentencias. Lo que pasa es apelaciones. Que Jorge Blanco primero solo gobernó 4 años. Segundo, Jorge Blanco tuvo mucha oposición dentro de su partido. Tercero, Jorge Blanco pasó por mi vida sin saber qué pasaste. Fue una frustración para la generación nuestra en que llegó al poder por primera vez un jurista en el que todos teníamos... Pero usted no se acuerda de cómo reaccionaron los medios cuando fue juzgado y condenado. Y cómo funcionó eso en Venezuela, por ejemplo, a quien apeló como amigo. Pero yo comparo a los dos en que fueron dos gobernantes
que realmente nosotros nos sentimos frustrados frente a ello, pero indudablemente que el gobierno de Leonel fue más positivo que el de Salvador, un gobierno de España boba, ¿verdad? Al contrario. No fue un Lo gobierno que le estoy dejó diciendo aportes. es que tengo la misma sensación porque todo el mundo está emitiendo sentencias, evacuando Sí. sentencias sobre Igual él. que nosotros Porque que- José María Severino, Juan María Severino. Juan María Severino, lo que hizo no estaba tan lejos de la realidad, Nosotros- aunque tenía defectos también. A mí me gustaría que el doctor Junior Espinosa pasara, porque ahí miren, es que ese juicio tiene muchísimos componentes. Tiene un componente legal estrictamente, ¿verdad? Sí. Tiene un componente político muy marcado. Tiene un componente social, de que aquí hay gente que se está tapando la nariz, ¿verdad? Gente que no tiene que opinar absolutamente nada en cuanto a eso. Y tiene otra cosa, que es la única cosa que yo personalmente quiero decir. Señores, ese juicio no comenzó cuando comenzó. Ese juicio comenzó en el 2010. Para mí comenzó en el 2010. Cuando Leonel Fernández se sienta solo en su mesa de trabajo y prevé el futuro de su futuro político, de su partido, de su permanencia en el poder y de su gente, no era el mismo Leonel que se fue en el 96 con las manos limpias y la conciencia limpia de haber ejercido 4 años de poder en la forma que las circunstancias le permitieron. Cuando ese hombre regresa, comienza a estructurar un gobierno que a los 6 años dice, espérate, yo estoy obligado a realizar algunas reformas. Y tú te pones a ver qué hace Leonel. Lo primero es que toma su senador amigo, su funcionario amigo y lo convierte en un senador. Déjame ponerte a salvo. Hazte senador de San Juan. Entonces ya tiene la impunidad o la inmunidad que da el cargo. Número 2, hay que hacer unas gestiones para que el caso Sun Lan no se conozca en otro gobierno. Hay que conocerlo en este gobierno. Lo conoce y lo blinda. Eso le cuesta el cargo al presidente de la Suprema de la época. A Subero. Le costó el cargo a Subero. Ahora hay que hacer una justicia para el futuro, pero que no... ¿Cuál es el partido más poderoso de la oposición? En ese momento el Partido Revolucionario Dominicano. No existía el PRM. Entonces llama al jefe del Partido Revolucionario Dominicano y pacta una reforma constitucional en la que uno de los puntos que hay que discutir es que hay un alto componente de jueces de la oposición, ¿verdad? Tú tienes, por lo menos en todas las altas cortes, hay media docena de jueces. Y ese sector de la oposición, usted puede estar seguro que no le va a caer arriba a los jueces. Y lo otro es la parte de a la larga distancia, ¿verdad? Tener que resolver su problema ahora. Muchos dicen, hay apelación. No puede haber apelación, porque una apelación implicaría alargar un proceso electoral o poner en el medio al PLD y a Leonel Fernández durante 500 días más. Él tenía que sellar eso. El que esté soñando con que eso va a seguir, eso se terminó. Eso se terminó. Y yo pregunto, ¿y si va a fondo? ¿Eso va al pleno de la Suprema, al pleno, o va a la Cámara
Penal de la Suprema. No, el doctor Eso va Espinosa. a la Cámara Penal. A la Cámara Penal de la Suprema. Sí, a la parte penal. Y Bueno, ahí- nosotros vamos ahí a ver. Ahí puede quedar enganchado el pez por el anzuelo. Pero, además, doctor, miren lo que pasa con mi visión del problema judicial en la República Dominicana. ¿Usted no recuerda que la Suprema Corte de Justicia de Subero estuvo engrosada por la barra de la defensa de Sí. Jorge Blanco? Pero yo pregunto, ¿cómo es que nosotros tenemos que defender? Nosotros podemos decir algo que anoche el doctor César Mella dijo. Hay una forma de defender a Leonel. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso no es el caso. Ese no es el caso. El caso es que eso es lo que yo quiero con un abogado de esos que tampoco quieren hablar. Hay abogados que no van a hablar. Tú buscas al doctor Negro Vera y posiblemente Negro Vera te diga, yo no quiero hablar mucho de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque hay relaciones. Hay relaciones. Puede crear un condicionante del tribunal hacia los casos que ese abogado mande para allá. Y además, tú puedes coger e impugnar y si, ven acá, y si aquí se demuestra que todo el mundo que está en la justicia, ¿cómo es que se llama cuando tú es recusable? Todo el mundo es recusable. Las altas cortes enteras son recusables, por una razón. ¿Quién nombró las altas cortes? ¿Quién? El PLD. No, ¿quién? Tiene nombre y apellido y cargo. Leonel Fernández, presidente del Consejo Leonel Nacional Fernández. de la Magistratura de la época. ¿A quién se está juzgando? A Leonel Fernández y al gobierno de Leonel Fernández. Entonces, todos los jueces son recusables, porque salieron de esa génesis. Señores, nosotros vamos a hablar de todo eso, pero no vamos a hablar ahí. Hay otra cosa. En el gobierno de Jorge Blanco emitieron una resolución y dispusieron unos precios y unas medidas con el fondo un Jueves Santo, pensando, lo tiramos el jueves, la gente está en la playa, el viernes ya es Viernes Santo, la gente está retirado, el sábado, ya el lunes. Eso pensaron. Que no piensen, y el que no piense la Suprema, que haber fallado un Viernes Dolores va a tener los mismos efectos. Ojalá que no tengan... y le quiero decir una cosa. A la oposición no le luce porque todo eso se venía a venir. Todo eso se veía venir. Que no vengan con pendejada a última hora de querer ser más papita que el Papa. Así es. Doctor, Bien. y el asunto, doctor, ahora mismo, por ejemplo, una persona que tenga un capital que quiera lavar por ahí, que quiera un dinero de un origen ilícito y quiera meterlo en política para legitimarlo. Entonces, ¿cuál es el primer sitio donde considera la primera opción para invertir en ese dinero? ¿A qué viene esa pregunta? No, porque es que al perderse la credibilidad, al demostrarse que no hay un tribunal para los PLDistas, ya eso significa que en cualquier otro hecho que pudieran ser llevados ante un tribunal, ya sea por lavado de activos, por la asociación criminal o algo así, ya son gente que no van a ser tratada igual que el resto de la persona. Y si yo te digo a ti una cosa, Carlos, Sí. si yo te digo a ti que el juicio del siglo se le dijo al juicio contra Jorge Blanco, después se le dijo el juicio del siglo al juicio de Vaninte, este es el juicio del siglo XXI. Señores, oigan, esa modificación constitucional del 2010 y ese juicio que emitió Moscoso y esas cortes, ¿ustedes creen de verdad que el juicio, en caso de ser conocido en juicio de fondo, eso va a caer en manos del Angelán o de Miriam Germán? Tú estás loco, eso no puede ir ahí. Esa corte fue hecha para este caso. ¿Cómo es que dicen cuando se nombra un agente o un personaje para una sola cosa? No sé.
eso tiene un nombre, eso se llama, ¿cómo es? Ex, qué sé yo qué, una... Ad hoc. Esa es una corte ad hoc, que fue hecha para esto, y que nos quitemos de la cabeza cualquier otra cosa, y que no embromemos. Después el resto de la justicia va a funcionar bien, todo lo otro va a continuar bien, pero en este caso, tírale al próximo lanzamiento porque va a ser strike. Vamos a seguir hablando mucho de eso, y quiero decir que fue el juicio del siglo XXI y que hoy se pone de manifiesto aquella frase que la hemos puesto en un cuadro, que contestándote a ti te dice: lo peor del dinero es las cosas que uno tiene que hacer para conseguirlo. Esa es la respuesta a tu pregunta. Eso de que yo quiero lavar un dinero, si tú quieres lavar un dinero, ¿cómo tú lo introduces al circulante? Mediante un negocio. Un negocio. Un negocio de pantalla. No, un negocio donde se maneje efectivo. Si tú quieres meter dinero, tú te metes te haces amigo de un dueño de supermercado, te haces amigo de un dueño de casino de juego, o te haces amigo de alguien que venda mucho dinero, que venda muchas cosas en efectivo todos los días. Y mezcla los dineros. ¿Verdad? Lo mezcla. Lo mezcla y sale ahí. Sale con todo. Y salió. Hoy Francisco Javier da las declaraciones más importantes que él ha dado en su vida después que nació. Dice: Leonel tiene la llave de la reelección y Danilo el triunfo. La llave del triunfo. Te voy a decir, Leonel es que tiene la mayoría en el Congreso. Y Danilo tiene. ¿Por qué? Miren, si... Pero todavía hay tiempo para que se pierdan las dos llaves de aquí a... No, porque Machi lo que está pensando es algo... No, Machi lo que está pensando es algo que yo también creo. Y es que aquí hay poca memoria. ¿Tú ves eso? Eso se va a diluir. Eso se va a diluir. Y eso va a ser un motivo de referencia. Pero eso se va a diluir. Dentro de unos días, tú verás que se va a seguir hablando. Lo de Quirino se sigue hablando. No. Entonces, cuando tú tienes una oposición sin argumentos, en que no han tratado ningún tema nacional, ningún tema han tratado, como la energía, la migración, la deuda externa. Ayer hubo uno que dijo: ¿tú sabes lo que ese hombre manejó? 17 mil millones. Manejó 17. Pero si él se tomó algo, fue un porcentaje, no fue todo, ¿verdad? Porque él tuvo que hacer algo. ¿Tú sabes una cosa que tuvo bien? La puesta en libertad y descargo de los coacusados. Porque yo te pregunto, ¿qué dominicano que le dan un contrato de construcción no lo va a coger? A todo costo. ¿Lo coge? Lo coge. Yo tengo un contrato de una escuela y caramba, yo conseguí ese contrato y ahora resulta que yo no tengo con qué hacerla. Entonces yo llamo a un ingeniero y le digo: ingeniero, hágame eso y deme un 10. Y el ingeniero dice: bueno, el problema es que esa escuela no deja mucho beneficio. Si fuera una carretera, sí. Porque la carretera yo te puedo dar el 15, que hay movimiento de tierra, pero el 10 no es mucho. Bueno, pero te voy a dar el 10. Pero hay que hacer la escuela. ¿O no? Entonces no son 17 mil millones. No son 17 mil millones. Ahora, eso estuvo manejado mal desde un principio. Porque llevarse el fiscal para la Suprema y darle un caso para que se estrene con ellos era demasiado evidente. Lo metieron en un lío. Ahora, ¿por qué eso no va a ser juzgado? Si todo la desgracia le cayó al doctor Moscoso,
el resto de los jueces dicen, pero ya él es el malo de la película, no vamos a traerlo para acá para que después lo malo sea. Vamos a dejar eso ya en aislamiento, que él sea el único feo de esa Suprema, y se lo van a dejar ahí. Ya tú cogiste tu funda, ya, cógela tú entera. Más de la que le han dado no le van a dar. Viene otro juez de la Suprema en la apelación. Si hay, pero y si no hay apelación. Supongo yo que con... Ahora, yo lo que quiero hablar con algún abogado que me diga lo que es la percepción y lo que es la prueba. Si realmente existe la prueba en contra de esa gente. No la percepción, ¿no? Porque eso es como cuando llevan a un hombre que le mete el puño a una mujer. Ajá. Ese hombre es culpable. Ese hombre es un abusador, pero no saben el antecedente que hubo, que llevó a ese hombre a esa situación. Como el hombre que estaban haciéndole el experticio en el Mocoso Puello, con el hombre puesto ahí, el guardia puesto aquí. El guardia lo mató, le dio una ráfaga de tiro y dice, pero ven acá, muchacho, ¿cómo tú hiciste eso? Y dice, él me voló. Punto. Él me voló. Mire, doctor, y además también lo de la percepción, es simplemente, con el caso de Félix, oye, se hizo rico muy rápido. Entonces la prueba es, dinos cómo fue que tú te hiciste rico. Pero eso tan no rápido. eso no fue lo que estaban averiguando. No. Pero si se averiguaba, podría arrojar algo de luz. No, había sobre el 200, caso. pero yo tengo que había 200 cosas más, el origen de la fortuna. Lo hubieran tocado como 1000 años. Pues yo no estoy defendiendo a No Félix. puede ser 1000 años, doctor, porque fue una cosa tan rápida. No, te estoy diciendo que son diferentes aspectos. Primero, la declaración de bienes y la acumulación de fortuna. Ese es un caso que se puede inclusive hasta abrir si uno... Claro. No se puede abrir. Se puede abrir, yo creo. Eso es que habla Junior. Es parte de la acusación, dice. Es parte de la acusación, enriquecimiento ilícito. Bueno. Pero hay muchísimas cosas ahí que usted tiene que... Ahora, ese es otro que se equivocó. El gallismo. Tú no puedes asumir esa posición a una gente. Mira, malagradecido. Fue porque tú me propusiste que te ayudara y no te ayudé. Esa no era la respuesta. Se le subió el campo. Esa no era la respuesta. Porque eso es el insignificatismo. Porque ese muchacho es un insignificante. Domingo Brito no sale mal de él. Pero Domingo Brito queda como un príncipe. Un país en que ha dejado de lado los cuatro principales candidatos a dirigir este país, lo ha soslayado: Danilo Medina, Moreno, Eduardo Estrella y el mismo Domínguez Brito, y han preferido irse por la otra cosa. Yo pregunto, ¿y es verdad que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen? Esa es una pregunta. Y usted no sabe que no se puede seguir moviendo el asunto de Quirino, porque le cae en la cabeza las palomas volando. Hoy hay una convocatoria de que el presidente Mejía convocan a través del PRM a una protesta que va de la Asociación Médica, que está al lado de la casa del doctor del presidente, a la Suprema. ¿Sabes dónde está Hipólito? ¿Dónde? De viaje. Pero, ¿supone qué? Salud. ¿No va a participar él entonces eso? Él siempre es que sabe irse. Él es especialista en eso. Hay que coger miedo cuando está viajando. No, miedo no, porque no lo hace por miedo. Hipólito no es un hombre. No, que hay que estar preparado para ver cosas cuando él se va de viaje, porque a veces él deja como ciertas cosas como con un timer para cuando ya... En este mismo caso, que yo sé que el sector acusado cooperó con la campaña de Hipólito Mejía económicamente. Sí, cooperó. Sí. Lo que pasa es que después no se sintió seguro.
Pero de eso vamos a hablar mucho. Señores, ayer fue domingo de vara y pendón. Se casa la reina con Juanma. Comenzó el domingo de Ramos ayer. Domingo de Ramos de Palma. Así es que termina el domingo de resurrección. Ayer hicimos un programa muy bueno con César Mella sobre las causas médicas, legales, en las que se supone por las cuales murió Cristo. ¿Cuáles fueron las causas reales? Si existiera un certificado médico, ¿qué dijera ese certificado médico? Pero esas son cosas que ocurrieron hace 2000 años. Y siempre es un tema del que queda mucho por hablar también. Lo de el tipo de sangre de Jesucristo. Eso, hay gente que se basa en la autenticidad. En el manto sagrado. Ajá. Que se basa en eso. Bueno, el manto sagrado tiene O positivo. AB positivo, creo que. AB. Yo Es creo un que caso. Bueno. Señores. Seguro que dicen. Bueno, es el ADN de Dios. Es difícil. Ese era el hijo en el que tenía dos cromosomas. Pero había uno que era cuando usted de entra, los descendientes de David y otro era del jefe máximo. Sí. Cuando Señor, usted entra en el marco de la de fe, la especulación y la fe y la religiosidad, Ya la eso creencia, no le meta esas cosas científicas porque eso no tiene aplicación. No tiene aplicación. Bueno, señores, queremos decir algo que con el furor de los días se ha pasado. Qué bien está funcionando algo en este país. Qué gusto me da decirlo, que hay algo que está funcionando. ¿Tú sabes qué, Mike? ¿Qué cosa? El 911. Ay, doctor. Sí. Eso está funcionando bien, doctor. Pues, le digo porque tuve que estudiar, hubo un caso reciente, yo por acá, por mi casa, de un choque. Y yo fui el que llamó al 911, realmente, y fue como 7 minutos la respuesta. Sí, pero va a haber quejas, porque siempre va a haber un tapón, va a haber un problema, va a haber que no tengan una cosa, un caso extraordinario, pero en términos generales, qué bien está funcionando. Está respondiendo. Yo quiero felicitar, número 1, al gobierno porque le está dando los fondos. Número 2, a Montalvo porque montó eso. Y número 3, al doctor Dalbert Polanco. Qué bien está manejando Dalbert el 911. Una de las pocas cosas que aquí está funcionando bien. Sí, doctor, tengo una información por aquí que se reunieron en Estados Unidos los 6 embajadores gay americanos. ¿Los 6? 6 embajadores gays a contar sus experiencias. No me joda. 6 embajadores gays. Esos son el que usted conoce, James Wally Brewster. Entonces ahí estaban El de España. John Berry de Australia, Rufus Clifford de Dinamarca, ante la OOCE, Daniel Baer, James Costos y en Vietnam Ted Ocio. Con sus respectivos maridos. No, bueno, parece que fueron. El Bueno, de ellos aquí están estaba- solos en la foto, pero ellos consideran que es un gran logro que haya 6 embajadores gay. Bueno, eso era un compromiso de Obama con las minorías homosexuales. Pero la palabra de Brewster dice: se mostró conmovido hasta las lágrimas al momento de compartir cómo algunos grupos religiosos lo habían atacado a él y a su compañero verbalmente. Relató que cuando el presidente Barack Obama nominó a Brewster en el 2013, el cardenal católico romano de la República Dominicana, Nicolás de Jesús López Rodríguez, se refirió a él usando un insulto contra los homosexuales. Los dos tenemos una creencia cristiana muy fuerte y por eso nadie nunca va a ser capaz de decirme que Dios no me quiere, dice Brewster con un nudo en la garganta. Carlos, yo digo lo que dijo Machi hace un momentico con respecto a lo divino mezclado a lo legal. Y lo político. Óyeme, que la Hay cosas que no se homosexual- pueden es ligar. que la homosexualidad y la diplomacia Eso- no tienen que ver una con no- otra. no Esos son dos transitan. temas. Ni Eso con la no religión. transita en el mismo camino. Nosotros no estamos atacando. Eso es que eso no tiene que ver una cosa. Tú sabes la cantidad de homosexuales que han sido diplomáticos y han Más sido que esos legisladores. 6, doctor. Y no hay necesidad de exhibirlo, porque eso no tiene relación una con otra.
Usted puede ser todo lo maricón que usted quiera y eso no es ningún problema. Siempre que usted no le haga daño al otro. No califique al otro, porque No, ellos ahora pasaron a la ofensiva, Ellos calificando a los pasaron a ver demás. como que eso era homofóbico. Eso Ajá. en cierta forma, es un mensaje de que para ser diplomático hay que ser homosexual. Esas son las cosas que yo creo. Hicieron un congreso de 6, ¿verdad? De 6, y llevan ese mensaje a los países, que ese no es el mensaje del presidente de los Estados Unidos. Es sencillamente para resolver problemas diplomáticos, no sexuales, ni de género. Lo que pasa es que, mira, ahí hay una entrevista que le hicieron a Mohamed Ali. Desgraciadamente, esa entrevista fue hecha en inglés y tiene subtítulos. Pero mira, yo no sabía que ese señor, antes del problema del Parkinson, porque uno piensa que el boxeador es rudo y es en cierta forma Ali bruto. tenía ideología política. Pero no solamente si él dice por qué se hizo musulmán negro. Y ese señor, en una forma sin resentimiento, analiza el tema racial en una forma magistral en esa entrevista. Y empieza a decir cosas que aparentemente es una tontería, de que él decía que chiquito le preguntaba a mamá, ¿y por qué Los Ángeles son negros, blancos? ¿Y por qué la casa es blanca? La casa blanca. Y empezó a decir cosas sin criticar. Y por qué la torta del diablo es de chocolate. Y cosas así. El pan cuco. Óyeme, ese señor hace un análisis del problema racial magistral. Ojalá uno pueda doblarlo para un día traerlo aquí. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Y, señores, creo que quien está difundiendo la noticia de que el Procurador General de la República va a presentar su renuncia mañana martes, es justamente un sector que no le interesa que él siga frente al Ministerio Público. Se habló de que el procurador va a presentar renuncia y que lo va a hacer mañana, indignado por el fallo. Yo no creo que eso sea así, pero si es así, quien está difundiendo esa noticia es un sector que no quiere a Domínguez Brito más en el ministerio, porque tú tienes que saber que él salió bien, él ganó como quiera. Él está haciendo su trabajo. No, que otro no lo haya hecho es otra cosa, doctor. Nosotros lo decíamos, que hoy aparece en el periódico El Caribe el doctor Moreno diciendo: estoy aquí. Sí. Estoy aquí. Esa aparición del doctor Moreno. Sí. Y por otra parte, el presidente Mejía no está aquí. No estoy aquí. Lo que pasa es, yo llegué ahora mismo. Son posiciones que después que uno está mucho tiempo en esto, sabe cómo viene. El doctor Moreno, Eduardo Estrella, ellos prefieren que los dueños, los medios, lo conviertan en candidatos. Pero el trabajo de ser candidato es un trabajo que tiene que hacerlo día a día el interesado. Si Danilo se hubiera llevado de eso, hoy no fuera presidente de la República. Porque cuando lo derrotó el Estado, se puso chiquitito, ¿o no? Sí. Entonces yo lo que quiero decir una cosa. Nosotros estamos desperdiciando automóviles de lujo, Cadillac, Mercedes, Rolls Royce, que son Danilo, Eduardo, Moreno y Domínguez Brito. Pero resulta que ellos tienen un magnífico motor, pero posiblemente no tengan la placa o no tengan las ruedas. O los repuestos sean muy caros. Entonces, con respecto a las declaraciones de Francisco Javier y lo que nosotros hemos estado propugnando, miren, si el PLD no aprueba la reelección,
¿Es una derrota para Danilo? Yo creo que no. Pero algunos ven que si no se aprueba la reelección, él no tiene la suficiente fuerza en su partido. ¿Por qué? Porque es el comité político y es el Congreso que tienen que conocerla. Otra cosa, si Leonel Fernández le ordena a sus seguidores que aprueben la reelección, aunque no vaya de candidato Danilo, es una muestra que diga, bueno, si se pincha la goma, tenemos una goma de respuesta. Y Danilo sería la carta de triunfo. Porque si no, y si prende esto que está pasando con el juicio, y si prende lo de Quirino, y si prende lo que puedan sacar y mandar lo que mandaron a Quirino, entonces lo único que le va a quedar al país es Hipólito Mejía. Y muchos me dicen, pero ¿por qué tú dices Hipólito y no dices Luis? Digo, bueno, yo digo Luis porque quiero que sea Luis, y quiero que sea Moreno, y quiero que sea Eduardo, y quiero que sea Domínguez Brito, y quiero que sea Danilo. Por ahí una cosa, señores, Hipólito Mejía tiene los juegos pesados. Hipólito Mejía le hace una convención a Abinader y le mete 200,000 PLDistas a votar en esa convención. 200,000, como se lo hizo a Miguel Vargas. Y se acabó el juego. Y posiblemente eso sea válido, porque serían 200,000 dominicanos. Como el fenómeno es conocido ya, sí, él puede hacer otras cosas. Y más. Entonces, quería decir eso. Lo otro es, ¿cómo es posible que frente al peligro de que se caiga la candidatura de Leonel Fernández, no se apruebe una reelección y se tenga eso ahí por si acaso? Porque lo otro es, si usted dijera, bueno, ¿y qué importa que sea Luis? ¿O qué importa que sea Eduardo? ¿Qué importa que sea Moreno? Pero todo el mundo sabe quién va a ser, Hipólito. Y ayer nos decía uno, pero ven acá, Julito, y entre Leonel e Hipólito, ¿a quién tú quieres? Y yo le digo con mucha pena, ¿qué usted le dice? A Leonel. Porque sé por dónde me va a dar. Ese es el problema. Vuelvo con el soneto. ¿Cómo? No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo te me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Ese es el problema. Yo veo. Es que ese es ahí el está problema. Ahí yo no cedo. Usted está hablando como el que dice que hay que votar por el menos malo. De eso se trata, es que nos están poniendo en esa. Mira, esto está en un punto tan grave, que aquí la gente de Leonel cree que Hipólito es el que le conviene. A ese es el que nosotros no le ganamos a Luis, le ganamos a Hipólito. Nosotros no le ganamos a Danilo, le ganamos a Leonel. Eso es lo que piensan los de Hipólito. Y se van a equivocar los dos, porque no se sabe. Tú no puedes, mira, hay dos cosas que no funcionan. Oigan, señores, apostar por el menos malo e irse en contra de su partido. Esas son dos cosas que la experiencia, Machi y yo sabemos de eso, Carlos, y ya tú lo has vivido en 4 elecciones. Sí. Los que han apostado al partido contrario, les ha ido mal. Les ha ido mal. Eso, yo apoyo a cualquier cosa. Miren, pregúntale a Fernando Álvarez. Pregúntale a Fernando Álvarez. Cuando se fue en contra de los reformistas. Se fue en contra de Balaguer. Usted tenía que quedarse. Balaguer no se fue en contra de Trujillo nunca. Esperó que los mangos gotearan. Eso no ha dado buenos resultados. Cada vez que eso ha ocurrido, algunos piensan que hasta se azaran. Los que creen en eso. Algunos creen que hasta se azaran, pero nosotros tenemos esa alternativa ahí.
no están buenas las cosas, porque esto va a cambiar mucho el panorama. Le han cargado el que dado a la justicia dominicana y no a un caso para el que fue estructurada esa justicia, porque hay mucha gente que no quiere entender que eso lo hizo Leonel con alevosía y premeditación. Hizo una justicia a la medida de esos casos, porque sabía que eso venía. Pero aún así, esos jueces pudieron condenar a muchos aspectos de los que estaban sometidos. ¿Por qué tú crees que destituyen la Cámara de Cuentas? Ay, Dios. No, porque le podía sacar el expediente. No. La Cámara de Cuentas se destituye por una causa aparente y por una causa real. Aparente, se estaban matando los miembros de entre sí. Como se estaba matando la Suprema cuando peleaban Subero y el doctor Pichardo. Todos los organismos colegiados, y como peleaba ahora Celeste con el de la Junta Central, sí. Todos los organismos colegiados tienen conflictos internos. Todos, algunos más graves que otros. Y aprovecharon eso para detutanarlo a todos. Fue porque abordaron a Félix Bautista, uno de ellos. Eso no se ha dicho, porque esos jueces que se fueron no tuvieron la grandeza, incluyendo el hijo de nosotros, de decir que esa gente, que había jueces que estaban proponiendo investigar las obras de Félix Bautista. No, esos son los buenos, los jueces buenos. Los otros eran los que estaban proponiendo resolver el problema Félix Bautista, porque habían los dos. Mira, van a investigar eso. Mostrar una auditoría como que todo estaba bien. A su manera. Exacto. Y lo mismo hicieron con Amable Aristi. Y le visitaron. Eso. Sí, es que tengo entendido que dentro del sistema de operación de la Cámara de Cuentas siempre hay un borrador que se le lleva al auditado para que darle tiempo a que se defienda o que exponga que lo limpie. A eso no se llegó. El limpiador, ¿cómo se llama la película esa? El que va y limpia la escena del crimen para que no haya huella. El señor Lobo. Exacto. Sí. Ese es el tema. Pero hoy más que nunca, procede una aprobación constitucional, porque estamos frente a un candidato. Porque imagínate tú, hoy te dicen, ¿y tú viste la carta de doña Margarita dándole las gracias a Quirino? ¿Y quién se inventó eso? Porque se lo inventaron. ¿Por qué Quirino se ha callado? O se le acabaron los argumentos, o le pagaron, o ya le pagaron. Eso hay que averiguarlo. ¿Por qué se cayó? O le pagaron la mitad nada más. Pues hicieron un acuerdo de pago. Sí, un acuerdo de pago. Mire, Altagracia Paulino dice ahora mismo que las notas de crédito tienen que tener vigencia de un año, no de 30 días. ¿Las notas? De crédito. ¿Las que le dan a la gente? Sí, que no se pueden vencer a los 30 días. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una pausa. La gripe se vacuna. ¿Eh? La gripe se vacuna. Sí. Pero será un tipo de gripe, doctor. Sí, hay una cepa. Y hay vacunas para varias cepas también. Nosotros tuvimos una experiencia. Había un médico en el equipo escogido que nos puso una vacuna y nos duró 3 años sin darnos gripe. Y se la ponía a los jugadores. Yo no conozco bien el proceso ese de la inmunidad, pero sí conozco al doctor Junior Espinosa, que nosotros quisiéramos hablar de una cosa muy puntual. Doctor, independientemente de la reacción popular que ha traído como consecuencia un fallo que todo el mundo sabe que venía, nosotros queremos analizar algunos aspectos, el aspecto jurídico, el aspecto político, el aspecto social y los efectos que va a traer eso. Número 1, ese fallo es apelable.
Claro, doctor. ¿Quién debe de elevar la apelación? ¿El mismo que hizo la acusación? El Ministerio Público en este caso, que es el que ha estado promoviendo la acusación. Yo le explicaba en la mañana que los autos de no al lugar son apelables, no así el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio no es apelable, por la sencilla razón de que el imputado... ¿Y cuál de las dos cosas que sea? ¿No al lugar o apertura a juicio? Por eso fue que él falló no al lugar. No al lugar. Él falló no al lugar, no porque es apelable, sino porque entiende que ninguno de los ilícitos que le estaban imputando estaban sustentados en pruebas, fundamentalmente. ¿Por qué no hizo mejor un fallo de no apertura a juicio? Que así terminaba el caso. Pero eso fue lo que hizo, de no apertura a juicio. El no al lugar es un acto de no apertura a juicio. Ya. Eso es lo que ha fallado. Y entonces eso es apelable. Claro que sí. ¿Y quién conoce esa apelación? Bueno, en este caso corresponde a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué dice Berenice? Dice, ya la Suprema se anuló esa posibilidad porque se había pronunciado. ¿Por qué vía se pronunció la Suprema? Usted sabe que las redes sociales están muy activas. Entonces, sí, no es una instancia, pero la Suprema Corte de Justicia tiene un Twitter que se supone que por ahí habla oficialmente la Suprema Corte de Justicia. ¿Por las redes sociales? Bueno, se supone que es una voz de la Suprema Corte de Justicia. La cuenta de Twitter. Entonces parece que hubo algunos cuestionamientos a los pronunciamientos del fiscal en términos de que no sustentó la acusación. Y por eso reacciona Jenny Berenice diciendo, bueno, ya la Suprema se descalificó. Y porque está opinando sobre el caso. Porque lo que yo quisiera darle fuerza a esa cuenta de Twitter. Doctor, ¿eso lo hizo la Suprema o un juez de la Suprema? Bueno, eso es lo que hay que determinar. Si es el presidente que la maneja. De paso, doctor, Berenice no dijo que estaba descalificada la Suprema. ¿Y qué dijo? No lo dijo. ¿Qué dijo? Las declaraciones... Dijo que era lamentable lo que había sucedido. Punto. No, pero hay unas declaraciones textuales. Ella habló que se descalificó, que quién va a conocer tuvo entonces. Dos pronunciamientos. Dos pronunciamientos tuvo. Doctor, lo vi los dos. Ahora, una pregunta. Ese comunicado de la Suprema no desmiente cualquier Twitter. El posterior dice, nosotros no dijimos nada. El presidente de la Suprema se defiende y dice que no, que ellos no han opinado sobre el caso. Bueno, ya. Ahora, vamos a fondo. Vamos a suponer que apelen. ¿Quién falla esa apelación? Doctor, aquí hay una situación, lo digo de hecho. Se supone que debiera conocer la apelación la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué pasa? Salvo que, porque eso no está como tan claro, que se decida nombrar igual una Corte de Apelación apto para conocer ese recurso integrado por para él. Claro. Porque tenemos una situación, doctor. Si la Sala Penal conoce el caso... yo tengo aquí, ¿quiénes conforman la Sala Penal? Tenemos actualmente el magistrado Mocoso Segarra. Él también es miembro de la democracia. Claro. Frank Soto. Pero él tiene que inhibirse. Frank Soto. Está fuera también. ¿Por qué? Angelán Casasnova. Porque ya abordó el caso. Sí, Angelán Casasnova. Miriam Brito y el magistrado Hirohito Reyes. Esos son los integrantes. Pues eso se va a quedar con 2 jueces nada más. Es lo que yo preveo, porque ya Angelán fue recusada en un momento por vinculaciones y creo que se inhibió en un momento. Entonces ella también le está prohibido ya conocer ese recurso. Pero hay 2 entonces. Entonces quedarían 2. Por eso es que estoy planteándole la necesidad de crear una corte porque no puede haber una corte con 2 y el mínimo son 3. Y eso la ley lo permite, que se cree una cámara ad hoc. Bueno, en estos casos especiales, pues imagínese usted, o integrar un tercer juez, que igual sería de otra cámara a la Cámara Penal, para que esté compuesto por 3, que es el requisito mínimo para que pueda deliberar válidamente. O sea, hay toda una situación. Eso tiene más sentido. Claro, pero luego de esto, esos 3 también están inhibidos de conocer el fondo del asunto. Imagínese que se dicte auto de apertura a juicio, lo conoce el Pleno. Ya esos 5 jueces que han pasado por ahí se eliminan para conocer. Automáticamente. Porque ahí lo que se va a apelar es el no al lugar. Claro, doctor. Ay, Dios. Es que estamos hablando de no al lugar siempre. El fondo del asunto no se ha conocido. Ahora, óigame esta pregunta, doctor. Yo sé que usted no tiene la edad suficiente para
hay que buscarse a Pina Acevedo, una cosa que tenga como 80 años. Pregunta, ¿qué posibilidad hay que eso se quede así? Es decir, terminó ese fallo de Moscoso y terminó ese juicio ahí. ¿Hay posibilidad? Sí. ¿Cómo? O si el Ministerio Público decide no ejercer el derecho que tiene a apelar. Ah, si no apela. Ya. Pero quedaría mal si no apela. Si no apela, queda mal. Eso es así. En ese caso y en el otro. Por los Porque hubo dos pronunciamientos autos de que no hay. lugar. ¿Y si él decide irse mañana y no apelar? Bueno, es una decisión. A ver, puede irse, si decide irse mañana y no ha interpuesto recursos ya, se acabó cayó, el salvo que cualquier adjunto lo prepare y dentro del plazo que establece la ley lo depositen. Porque tampoco no es una decisión personal de él, es de la institución, aunque él la preside. Sí, pero el que viene tendría que apelar. Claro. Va a apelar si están los plazos abiertos, porque es un problema también de plazos. No, pero pueden poner a Félix Bautista Eso supone que sabes abogado, él es abogado. consultor. Sí. Y así se soluciona más, queda bien eso. ¿Se queda ahí mismo, doctor? Entonces, la única posibilidad de que esto no continúe es que el Ministerio Público no ejerce el derecho que tiene a entablar el recurso. Pero ¿cuáles son las acusaciones que tiene ese juicio? Bueno, doctor, aquí estamos hablando de, Eso no se juzgó, ¿eh? de Farco. Eso no se Corrupción juzgó. de Farco, Pero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, todo eso. Dígamelo al paso, ¿cuáles son? Corrupción, Sí, enriquecimiento ilícito, sí. lavado de activos. Bueno, la prevaricación. Ahora, bien, esas son las acusaciones. Cuando se habla de que ya eso fue, está como una cosa juzgada, ¿lo juzgó un juez o lo juzgó un procurador? Aquí hay dos situaciones. En principio hubo una acusación que el magistrado que dirigía la oficina Otoniel. de revisión dictó un auto de archivo definitivo del expediente. Eso fue invocado en el juicio. En cuanto a Félix Bautista, eso fue acogido. El magistrado entendió que ¿Y no los procedía. ministerios públicos o asistentes de los ministerios pueden asumir posiciones de jueces? No de jueces, no, porque esa es una facultad que tiene el fiscal, como se dicen, como juez de la querella. Y tú me estás diciendo que Otoniel dijo no al lugar aquella vez. Decidió archivar el expediente, entendió que no habían pruebas suficientes y lo archivó, sencillamente. Eso ¿Y se hay resolvió. algún elemento nuevo que Otoniel no haya conocido? Bueno, lo que dice el magistrado Moscoso para justificar su acusación, Su fallo. su fallo es que no. Pero además, el enriquecimiento ilícito es un elemento nuevo, por ejemplo, y esa medida que toma el magistrado Moscoso Segarra de no darle curso a esa figura, a mí me parece que es incorrecta porque la propia Constitución establece la inversión del faldo de la prueba. En el La inversión artículo- de la prueba. Claro, en el artículo 46 establece que En le corresponde al funcionario demostrar el origen de su fortuna. Vamos a hablar de eso, pero Ubencio nos pide una pausa. Entonces que la gente entienda un poquito, porque una cosa es más fácil uno ponerse a decir que ese fallo da asco que ponerse a analizar. ¿Qué juzgó Moscoso? Moscoso juzgó los elementos de prueba que le fueron Que le presentó sometidos. el procurador. Que le fueron sometidos. ¿Con qué objetivo? Para determinar si esos elementos de prueba, primero, si fueron obtenidos válidamente. Segundo, si la formulación de la acusación acompañada de la prueba justifican la procedencia de un juicio de fondo que pueda culminar con una condena al imputado. Eso es la esencia de lo que hace un juez de instrucción, Si tienen el mérito. si tiene los méritos. Eso es lo que está juzgando. Él entendió que no hay mérito. Fíjense que no acogió ninguno de los elementos probatorios que le fueron sometidos por el Ministerio Público. Todos fueron rechazados en esencia. Bien, doctor, yo le voy a leer, déjame ver si lo veo en estos aparaticos chiquitos, una abogada que se llama Laura Acosta, no la conozco, que dice... Esa es la hija de Piqui Lora, ¿Perdón? La hija de Piqui la hija Lora. de Piqui, Laura Costa. Creo que es ella, sí.
Dice Laura Costa que habían pruebas diferentes de la acusación. 4 razones para ordenar apertura de juicio de fondo. 4 razones. Y aquí están. Cuestionó primero, le preocupó que en programas de radio y en horas de la mañana se debatiera la decisión antes de que se diera a conocer oficialmente. Según ella la filtraron, ya se sabía. Y eso es motivo de Bueno, doctor, se supone que filtraron la sentencia. Nadie debiera conocer el fallo antes de que el juez lo pronuncie en una audiencia pública. Y también el Domínguez Brito habló con conocimiento de la sentencia. Claro. La Costa cuestionó también que la Suprema enviara varios tweets en la tarde del pasado viernes justificando la sentencia del juez de instrucción especial. Ya. Dijo que hay pruebas que no fueron las mismas que se conocieron en la primera demanda, porque había posibilidad de retener la doble persecución. ¿Qué es la doble persecución? El principio de cuando una cosa es juzgada no puede ser conocida 2 veces, que era lo que había planteado originalmente Otoniel Bonilla, y que en el caso de Feli el magistrado Moscoso Segarra pues acogió. ¿Usted cree que el juez podía verlo, como ella dice, retenido los argumentos parcialmente? Bueno, no solamente yo, doctor, la comunidad jurídica, parte importante de ella, entendían que ese iba a ser el camino, que el juez iba a desechar algunas de las acusaciones, iba a acoger otras. Entonces eso es lo que dice, que según el parecer jurídico de la Costa, Moscoso pudo mantener la apertura de juicio para parte de los cargos contenidos en la acusación. Eso es lo que usted está diciendo. Claro que sí, claro que sí. Y varios no haber han coincidido en la esto. totalidad. No haber Barrido la totalidad. Él barrió. O sea, es un expediente parece tan mal formulado, según el magistrado, que no hubo un solo de los hechos imputables que pudiera culminar con una condena penal y que pudiera vincular las pruebas sometidas con los imputados. Ahora vamos a otro lado. La acusación del Ministerio Público estuvo bien fundamentada. Bueno, según el Ministerio Público, ya repetía cosas que habían sido juzgadas. Bueno, el criterio del Ministerio Público es que no, que es una acusación nueva. Porque también el Ministerio Público tiene que cuidarse. Y a partir de que es una acusación nueva, pues sometió el asunto a la consideración ya del juez cuando solicitó y formuló finalmente la acusación. Entonces, para el Ministerio Público no estaba juzgado. Y de hecho, si apela, se mantiene con esa teoría. Doctor, en el caso de un acusado, no se trata de que me cae mal, o no se trata de que es arrogante, sino de que es culpable o no. ¿Por qué en todo estos procesos tú no oyes la palabra yo soy inocente? Eso hay que preguntárselo, doctor, a los imputados. Si ellos creen generalmente, si creen en su inocencia. No oigo esa palabra. Yo lo que oigo es, la cosa, eso fue ya sellado, eso está blindado, eso está la cosa debidamente juzgada. Pero yo no oigo una palabra que influye mucho en el ánimo de la gente. Señores, que yo soy inocente. Pero yo le doy una señal en ese podría caso. decir no culpable, por ejemplo. Pero yo podría decir inocente todavía. Inocente. Es que eso es muy profundo, doctor. No es nadie. Lo que pasa es que no es igual una persona inocente a que sea descargada por insuficiencia de prueba. Radica la duda en que si usted cometió o no. Lo que pasa Repita es eso, doctor. que no es igual una persona que sea culpable pero que no haya prueba suficiente. Claro, a usted lo descargan por insuficiencia de prueba. Eso no significa que usted sea inocente. Ese es el caso de Félix Bautista para mí. Bueno, la ruta que... Es decir, él no es una persona inocente ni no culpable. No, la ruta, es que no hay la suficiente prueba. La ruta que tomó el magistrado fue justamente para terminar en eso. Como la prueba no sirven, según él, no tengo otra cosa que hacer que dictar un auto de no lugar. Si retiene una sola de las pruebas importantes, estaba comprometido a dictar auto de apertura a juicio. Entonces, eso es lo que ha hecho el magistrado. Él diseñó su ruta crítica para concluir con el auto de no lugar.
desechando todos los medios. Digo, no me cabe en la cabeza que el Ministerio Público sea tan malo que haya vulnerado la Constitución de la República, el Código Procesal Penal, para obtener pruebas todas irregulares. Todas existe la irregulares. lejana posibilidad de que ustedes los abogados se las ingenien y aleguen algún argumento constitucional en este juicio para salir de la Suprema e irse al Tribunal Constitucional. Siempre esa es una posibilidad, doctor. Siempre es una posibilidad. ¿Qué tú dices? Yo quiero decir algo, ante todo y sobre todo. Ese muchacho es un truán. Definitivamente. Todo lo que hizo, todo el camino que transcurrió, es de un truán. Un tipo que sobrevaluó muchísimas obras, que hizo lo que le dio la gana, siendo un funcionario del Estado. Evidentemente, eso es indefendible. Bueno. Pero la justicia no tiene el suficiente valor para hacerlo como yo quisiera hacerlo. No lo tiene. ¿Y qué posibilidad? No existe ninguna posibilidad jurídica de coger y decir, lo que dijo Toniel y lo que dijo Moscoso, vamos a juzgar a Félix Bautista. ¿Se puede comenzar un juicio o ya eso está cerrado? Doctor, ya esos hechos, si se confirma el auto de no al lugar, por esas acusaciones ya no se puede investigar a Félix. Por esas. Porque ya se cierra. No, pues entonces no valdría la pena entonces apelar. Sí, vale la pena apelar, porque tiene la posibilidad de reabrir el caso de que 3 jueces diferentes o 5 jueces diferentes conozcan. Porque acuérdate que aquí la decisión de un juez unipersonal, ese es su criterio, su convicción, o a lo mejor la orden que recibió, porque a veces yo no sé. Yo tengo un problema en la cabeza y es el siguiente. Yo trabajé en un tribunal de instrucción cuando era un muchacho todavía, y tengo algunas convicciones que pasan por un lado y por otro. Yo creo que si se reabre el caso con una apelación, se juzga todo. No, porque todavía no estamos en el fondo, Machi. Bueno, vamos para el fondo. Vamos a ir al fondo del caso. Si se dicta auto de apertura a juicio. Si se revoca el no al lugar. Claro. Si se ratifica el no lugar, no hay fondo. Ya, concluyó el caso. Imposible. Bueno, Machi, no. Entonces no vale la pena apelar. Claro, es que la apelación es justamente para tratar de vencer los errores que pudo haber cometido el juez unipersonal, para que una corte ampliada de 5 jueces, mínimo 3, tenga la posibilidad de valorar todos los elementos nuevamente, como si no existiera nada. ¿Es mejor resolver ese problema con un solo juez que resolverlo con 5 jueces? Es mejor, no, doctor. Por eso es que en el ordenamiento jurídico y el doble grado de jurisdicción, el juez unipersonal conoce, y cuando usted va a apelación, entonces usted va donde 5 jueces generalmente, para que conozcan, ver 5 visiones diferentes jurídicamente hablando, que puedan o echar hacia abajo lo que dijo el juez unipersonal, o sencillamente ratificar por entender que ese juez actuó apegado a la ley. Y el juez de instrucción, que funcionó como juez de instrucción en ese caso, Moscoso, cuando dio su fallo de no al lugar, ¿justificó ese no al lugar? Claro, justificó su no al lugar. ¿Qué le llamó a usted más la atención en él? Doctor, a mí me llamó mucho la atención, les reitero, el hecho de que todas las pruebas fundamentales fueron rechazadas. Otro hecho, que no quedó una sola duda en ese magistrado de que ninguno de esos hechos requería un examen de fondo. Eso me llamó también a la atención, porque no es posible que ante tantas acusaciones que no haya una sola. Yo decía, el problema de la exhibición de fortuna, el doctor se preocupa mucho, bueno, que eso no es un asunto de presión mediática, pero lo que Machi decía, una persona que haya durado 6 años en una función pública, que haya llegado descalzo y que en 6 años exhiba los niveles de riqueza
que exhibe este señor debe llamar a preocupación a cualquier autoridad competente, incluyendo un juez. Tú dices enriquecimiento ilícito. Claro, justificación de su fortuna. ¿De dónde sale esa fortuna? Ese solo hecho debió abrir la posibilidad de que eso fuera a fondo, para que el imputado tuviera la posibilidad. Y para justificar esa fortuna había que hacer una justicia totalmente nueva. Bueno, doctor, aquí se abre el debate. Vamos a hacer una pausa. Aquí se abre el debate al respecto. Decía Machi en la pausa, doctor, que siempre la justicia deja un recoveco por donde entrar al caso de nuevo. Y casi siempre que se habla de eso, yo no sé por qué se habla de Capone, se dice, porque a Capone no lo juzgaron por ser un narcotraficante ni un gángster, sino por evadir impuestos. La evasión de impuestos estaba tipificada en la acusación. Bueno, creo que, no estoy seguro, pero creo que sí, que se hablaba de los impuestos también en la acusación. Recuerden que aquí anteriormente la evasión fiscal no era un delito grave, ya sí es un delito grave, la evasión fiscal. Es muy pero grave, ya delito. sí, pero un elemento más que tiene que ver, que fortalece la acusación, es que el propio imputado en algún momento dijo que pagaba más de 100 millones de pesos de impuestos. Esos son otros elementos que robustecen la necesidad de investigar el origen de la fortuna del senador. Pero que lo que he dicho, para el magistrado que estaba conociendo el caso, eso no tiene, parece, la importancia debida, toda vez que ha acusado al Ministerio Público de no haber probado que él haya cometido algún hecho ilícito. Ahora, doctor, yo tengo un abogado amigo que, por cierto, como diría el doctor Castillo, está más cerca del litoral de Domínguez Brito que el del litoral de Félix, de Leonel Fernández. Y me dice así: ahora está de moda y luce simpático decir que Félix Bautista es un corrupto y que es culpable. Quizá lo sea. Sin embargo, en ese caso no había prueba de ningún delito y los fiscales, los que prepararon el caso, lo sabían que era así. En la acusación, que está llena de especulaciones y vacía de pruebas, está bien sustentada la sentencia. Ni se puede culpar al juez por la falla del Ministerio Público. Lo contrario sería exponer a verdaderos inocentes a procesos injustos. Esa visión, que no es muy simpática en este momento, ¿qué juicio le merece a usted? Doctor, es que, óigame un asunto. Aquí hay un problema cada quien tiene su interpretación. Aquí hay un debate ahora mismo si debe hacerse la convocatoria de un plebiscito no para ratificar una potencial modificación a la Constitución. O sea, sobre el asunto de la interpretación de las leyes, cada abogado tiene su interpretación y su visión sobre el proceso. El Ministerio Público entiende que sí está bien sustentado. Ese es el criterio de ese doctor, hay que respetarlo. Coincide con el fallo del juez. ¿Quiere decir eso que sea cierto y que sea exactamente así? No es exactamente así. No es así. No tiene que ser exactamente así, ese es su criterio, hay que respetarlo. Para eso sería importante debatir el fondo del asunto para demostrar efectivamente. ¿Y no sería bueno, para fines de los medios de comunicación, un debate sobre el fallo de Moscoso? Porque todo el mundo le dice cosas moscosas. Eso sería una buena iniciativa, doctor. Eso sería una buena iniciativa. Debatir el fallo, debatir el caso. Doctor, porque hay algo, y eso nosotros en los años que tenemos, Machi y yo, lo hemos cuidado mucho, Carlos, y es el que nosotros sabemos que cuando usted bate mucho los casos, usted crea una opinión pública y una percepción que después es muy difícil. Si tú buscas una persona que represente al diablo ahora mismo en la tierra, se llama Félix Bautista.
nadie se atreve a alegar ningún elemento que lo beneficie, porque lo lapidan. Pero doctor, usted también es un hombre de campo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, un hombre que sale, el otro día un moreno americano, yo salí de la cárcel después de 35 años de prisión. Y no le tengo ningún rencor a nadie. Entonces yo pregunto, ¿y la justicia americana pudo mantener un hombre 35 años en prisión con pruebas falsas? Si no se moviliza, lo garantizan de una vez. También lo hubieran sí. condenado. Claro. Sí. Todas esas son posibilidades. Ahora hay cosas que son que chocan. Yo entiendo que el enriquecimiento ilícito era una prueba en contra valedera, porque pero, imagínate tú. Por lo menos que abrir la posibilidad, su fortuna, ¿de dónde salió? En ese tiempo. En ese periodo. Tiempo por cantidad. En ese periodo. Muy bien, porque sus abogados hablan mucho de las obras ejecutadas en Haití. Digo, antes del terremoto, ¿se conocía la presencia del señor Félix Bautista en Haití? O si no hubiese sido director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, ¿hubiese obtenido esas concesiones? Son preguntas que están en el aire. Doctor, y que debieran someterse a un escrutinio. Ahora, sálgase del derecho y métase a político. Dígame una cosa, si ese juicio va a fondo, la Suprema abre, ¿es un juicio corto o largo? Bueno, los plazos en el nuevo código son cortos y la Suprema tendría que salir también de ese expediente rápido. Eso sería un juicio expediente corto o largo. ¿Podría convocar a Leonel a ser testigo? Bueno, si el Ministerio Público entiende, o Félix Bautista entiende que es testigo a cargo de cargo, pudieran citarlo. Porque tú dices, ¿quién adjudica las pruebas de Haití? Las obras de Haití. ¿Quién le dio a Félix las obras que él le dio a su vez a los ingenieros coacusados con él? Doctor, y a nosotros se nos olvida que previo a la concesión de la obra hubo una donación del Estado Dominicano. ¿La concesión? Previo a la concesión de las obras hubo una donación del Estado Dominicano a Haití. La universidad. La universidad. Y yo no sé si esto me están devolviendo favores, pero en vez de devolvérselo al Estado, se lo devuelvo a los funcionarios. Yo no sé. O sea que hay muchas cosas que hay que aclarar, y solo sometiéndose al debate que él no tenía miedo, pero parece que una cosa es llamar al diablo y otra vuelve a llegar. Porque él anunció que se iba a despojar de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo. A lo mismo, doctor, es que lo que se ha alegado, mira, la inmunidad parlamentaria lo perjudicó. Pero él no. Porque eso hubiera sido mejor que comience en primera instancia. No, porque es lo que tiene una jurisdicción privilegiada. Sí, pero la inmunidad parlamentaria, él se mantuvo con ella, no le solicitó al Congreso que se despojara, tal como había prometido. Entonces, aquí no, el problema de la inmunidad no jugó, digamos, un papel importante. Yo le estaba preguntando por los plazos, doctor, porque yo pienso, si por alguna forma se va a conocer el fondo y se logra estructurar un tribunal que sea el actual, ampliado, nuevo, lo que sea. Si se va a fondo la Suprema en pleno. Se va a conocer, o que lo conozca el pleno. Y entonces se busca a Leonel. En medio de una campaña, imagínense un juicio paralelo. Eso es devastador. El problema está, doctor, que aquí volvemos al tema. Aquí sobre la base de que las acusaciones son políticas y afectan el liderazgo, nunca va a haber posibilidad realmente de encauzar procesos con seriedad. Eso no debiera importar un comijo, el hecho de que haya una campaña electoral. Jorge Blanco más nunca pudo hacer política aquí. El Estado lo perdonó. El gobierno. El gobierno, sí. El gobierno lo perdonó. Así lo digo, doctor, sobre la base de que pudiéramos estar inmersos en una campaña política. Bueno, él no se está juzgando a Leonel. El hecho de que vaya como testigo, si fuéramos a separar las cosas, no implica que no desarrolle su campaña política.
no lo implica. Pero como aquí el liderazgo y la política lo determina todo, juzgar a Félix Bautista es juzgar a Leonel Fernández. Ahora, Félix Bautista está acusado con 6 personas más. Ese fallo lo benefició A todos. a ese grupo. Claro. Bien, son beneficiarios. Beneficia eso en el hecho de que no va a prisión, ni va a cumplir pena, ni va a perder sus bienes, ¿verdad? Ni le va a afectar sus bienes, ni le va a afectar su libertad, ni le va a afectar. Él está en la posición anterior, como si no hubiese habido ningún caso Muy bien, abierto. excepto imagen es lo único que perdió. Imagen, bueno, y el recurso que está pendiente si se formula, pero si no, Perdió él está la muy imagen, bien. pero tiene mucho Le trabajo. levantaron la oposición a todos sus bienes. Bien, vamos a otro punto. Al presidente Fernández, ¿ese fallo le beneficia o le perjudica? Yo pienso que ese fallo al presidente le perjudica. Toda vez que él se ha endosado ser el padre de Félix Bautista, porque es el que se lo ha endosado. Y si hubiera ido a fondo y hubieran juiciado o condenar a Félix por una parte de eso, ¿hubiera salido bien Leonel? Yo me imagino que sí, una apertura de la justicia. Mire, no es verdad que está blindada la justicia, yo no compré esa vaina. Sí. Eso es de la sociedad, lo están juzgando. Pero tienen tanta miopía política, doctor, que ni en eso piensan. Yo dije, el magistrado Y no será que actuó, ellos no podían abrir esa brecha porque a lo mejor salía un maco ahí grande. pero dejar que la Suprema, que el Pleno resolviera eso. Ese magistrado no pensó ni en él, ni en su familia, ni en la historia, pensó en la gratitud y el compañerismo. Y creyendo que iba a hacerle un bien a su líder, digo yo, su líder, no sé si sigue siéndolo, yo pienso que le ha hecho un mal, porque eso se endosa en contra del doctor Leonel Fernández. Yo no creo en los argumentos jurídicos del debate. No lo creo. No lo creo porque el mismo argumento contra Leonel Fernández también es también acusado por Quirino y por todo lo que ocurrido. Todo lo que ocurre en torno a la figura de Leonel es político. Lamentablemente es así. Danilo Pero solamente parece a él el culpable preferido de. Oye, ¿Tú sabes por qué él es preferido por culpable? Porque es la cabeza visible a que roda. Sin embargo, escúcheme, doctor. Danilo Medina, ¿se perjudica o se beneficia con ese fallo? Yo pienso, doctor, que Danilo queda bien. Pero nada más como queda bien quiera. por una cosa, porque no intervino. No interviene. Además, el funcionario que se supone que él dirige ha perdido. Y ha perdido sobre la influencia que tiene su contrincante interno en el Poder Judicial. Veámoslo así. Veámoslo así. Entonces, él no pierde nada. Al contrario, posiblemente también tenda a fortalecerse si apela. Porque su contrincante interno tiene menos poder que... Tiene más poder, pudo más la justicia que él. El doctor Leonel Fernández, que está supuestamente en la banca, tiene más influencia en el Poder Judicial que Danilo Medina. Eso es lo que se expresa, claro, que el presidente de la magistratura. Claro, eso es así. Que no ha ejercido esa función todavía porque no lo han convocado. Es legalmente el presidente, pero no la ha ejercido. Pero Machi, con relación al doctor Leonel Fernández, en el campo decimos que cuando el río suena es porque agua trae, Machi. Bueno, Entonces, si es posible. No es posible que todo lo que se diga sea un invento. que sea un invento, igual y que todo lo que sale en relación al senador sea un invento. Nadie es culpable entonces. Nadie sale culpable entonces. No, lo que es posible es que nadie sea inocente, aunque salga absuelto, que es diferente. Posiblemente todos somos culpables, incluyéndonos nosotros, porque permitimos, Machi, permitimos que sean esos los tipos de personas que dirigen el país. Una vez el director
listín diario, dice, todos somos culpables, todos somos perseguidos por la corrupción, todos. Sin embargo, doctor, hay que ¿Tú buscar... sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque hay defensas políticas a que recurrir. Y mira que en el tipo de Jorge Blanco recurrió no solo juicios fuera del territorio nacional, y como quiera, tú sabes lo que abordar el asunto. ¿Tú sabes lo que abordar el asunto? No. Se murió Jorge Blanco, se acabó el juicio. Lo que pasa, Machi, también que no es igual un preso político, doctor. Una cosa que nos están pidiendo, que se repita el mensaje del abogado amigo, que son de esa gente que no han querido ir a los medios. Doctor, él nos dice lo siguiente, hay dos mensajes de él, uno que se hizo antes del fallo y uno después. Nos dice, analicen bien las fechas del 27 de marzo, Viernes de Dolores, lectura de sentencia del senador Bautista versus ahora jueves 26, día de antes, reunión del comité político y discusión de la reelección. Y ahí mismo arranca la Semana Santa. Todo el mundo a reflexionar para la playa. Ahora está de moda y luce simpático decir que Félix Bautista es un corrupto y culpable. Quizá lo sea. Sin embargo, en ese caso no había prueba de ningún delito. Y los fiscales lo prepararon lo sabían que era así. Leímos la acusación y está llena de especulaciones y vacía de pruebas. Ya leí la sentencia y está bien sustentada. Ni se puede culpar al juez por falta del Ministerio Público. Lo contrario sería exponer a verdaderos inocentes a procesos injustos. Hay unas personas que están aquí. Vamos a darle paso. Ya vienen unas muchachas ahí. Doctor, esto que lo ratifica el hombre y lo complacemos al que nos llamó y dijo que relean eso. Bueno, todo el mundo va a releer, pero, doctor, cada quien tiene, una posición al respecto. Una posición al respecto. Él entiende eso, hay que respetarlo. Otros abogados van a leer y van a entender lo contrario. Porque de eso se trata, de interpretación de los textos. ¿Qué es lo malo? Que los únicos que tienen la facultad de interpretarlo correctamente son los jueces, aunque se equivoquen. Ahí están las muchachas de Temístocle Montaje. Yo quiero que pasen para que ellas puedan seguir yendo a los medios. Las jóvenes de Temístocle Montaje, que traen con motivo de que de la Semana Santa o del juicio de Félix Bautista. Semana Santa, doctor. Adelante, chicas. Ustedes se pueden colocar ahí de frente para que el público disfrute de sus figuras temprano, ¿verdad? Que ya más agradable que estar viendo a uno tan temprano. Hable, que su mujer no está viendo el programa. Sí. Mira, ella es modelo de Barbizon. Sí. Sí. ¿Qué nos traen, señoritas? Adelante. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Vamos a ver de qué se trata. Gracias. Esa habichuela con dulce. ¿Cómo preparar la habichuela con dulce? Las habichuelas con dulce. Vainilla blanca, la pasa, azúcar, hasta la galletica. Gracias, señorita, gracias. A nombre de Temístocle Montaje, próximo presidente de la República, ¿cierto? Cierto, muy ¿Usted cierto. está segura de eso? Muy segura. Gracias. Sacaremos mucho provecho.
En la falda. En la espalda. Bien, señores, Pero gracias. tiene que hacer la campaña ahora porque la campaña las actividades proselitistas no están prohibidas por Semana Santa. No. No, Él no. lo que ha hecho que está mandado, él no ha dicho nada, Él lo no que ha está dicho. diciendo soy yo. Está bien. Ellos todavía no han abierto la campaña interna, Muy bien. pero las habichuelas con dulce no pueden esperar otra campaña. No, claro. No, se Señorita, nos pasa, se nos gracias, pasa. Gracias. Gracias, mía. Bien, vamos a una pausa. Gracias.